La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hashem Melech. Hashem Malach. Hashem Yimlach. Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez. ¿Cómo estamos, mis queridos oyentes? Aquí, Inyección de Esperanza, su programa. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Saludos cordiales a todos ustedes. Aquí estamos en una edición más, lo que sería edición número 1059, que va de la temporada. Para todos ustedes, su programa Inyección de Esperanza, desde la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Vamos estudiando con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el verso 64 en adelante. Estudio del Evangelio de Juan 2.0, año 2025. Sí, mis queridos hermanos, gracias por estar allí. Aquí está nuestro mensajerito 098-568-9824. Estamos recibiendo esos mensajes hermosos y alentadores, preguntas. Estamos también recibiendo pedidos de transliteraciones, traducciones. Bueno, hay mucho trabajo que ya estoy haciendo en los grupos de estudio. Apoyando y ayudando a los estudiantes y a otros hermanos también en algunos grupos. Voy recopilando todos los mensajes. Lo que es para el programa lo vamos a estar leyendo aquí en el programa. Lo que ustedes me piden que les pase ahí en los grupos, en sus privados, en el grupo de enseñanza. Vamos a seguir trabajando con todos mis queridos hermanos, ¿sí? Si por ahí le estoy debiendo a alguien algo, algún estudio, alguna evidencia, o por algún motivo, razón y circunstancia, se me pasó, se me olvidó, bueno, hermano, por favor, si no le llegó su pedido, pues pídame de nuevo. Puede ser que me haya olvidado con alguno. Quiero cumplir con todo. Tengo muchísima tarea, muchísimo pedido, preguntas y respuestas tengo impresionante. Más todavía los alumnos nuevos, los hermanos nuevos que están aprendiendo, como estaba diciendo algunos, estamos reaprendiendo. Entonces, a veces se me pasa, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en el versículo 64 ya. Bueno. Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional, claro que sí. Nuestra congregación, casa de estudio principal, Ciudad del Este, kilómetro 9,5 Mondal. En Facebook, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Saludos cordiales allí a todos los pastores, miembros, siervos, siervas de la congregación central. Bueno, también saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza en la radio Watt Bíblica, en todos los grupos de estudios, hasta donde llega en las naciones donde se escucha este programa. A los oyentes de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM también. Programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Santurión. A los oyentes de Radio Bendición Lampa 91.9 FM de Chile. Saludos cordiales a ustedes. Gracias. Thank you. Abuye. Toda. A ver. Bueno, el espíritu está haciendo. ¿Qué dice? Sí, ya explicamos ayer. Verso 63, ¿sí? Pues tienen que volver a escuchar de nuevo. Después dice, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. He explicado ayer por qué esto, ¿verdad? La palabra del Mesías contiene vida. ¿Por qué? El Mesías, ¿qué contiene? El Mesías es portador de la Dabar, ¿se acuerda? Y algunos, ya con muchos he hablado de eso en privado y en los grupos y estoy demostrando bíblicamente. Portador de la Dabar, la palabra del Padre, la palabra que el Padre usó desde el principio. El Mesías es el portador de esa palabra. Porta la palabra y porta la unción. Bueno, pues escuchen bien el comentario que ayer estuvimos haciendo respecto a este versículo.
Eso sería espléndido, que si realmente estuviésemos teniendo el Espíritu Santo, porque muchas veces decimos de labios para afuera, pero no sabemos ni siquiera o no entendemos cómo es tener el Espíritu Santo. Tita y ya. Hay muchas personas, ¿sí, hermana Tita? Usted tiene razón. Hay personas que dicen que fluye el Espíritu Santo, que está lleno de fuego, de poder, de unción, pero de labios para afuera, o sea, dice nomás, porque cuando a veces lanza falsa profecía, o a veces está humillando al hermano, o a veces está usando versículo adulterado y está predicando como si fuera verdad. Y como si está lleno de unción, si tiene el Espíritu Santo, no se va a dar cuenta que está usando versículo adulterado. O sea, una cosa es decir que no hace falta decir yo tengo Espíritu Santo, no hace falta hacer propaganda de eso, no hace falta, porque por tu testimonio, alguien se va a dar cuenta si tenés o no tenés, por la forma de enseñar, por tu actitud, por tu humildad, por tu espíritu de mansedumbre, si tenés algunos dones, si estás usando bien esos dones, ¿sí? Si estás predicando, anunciando, enseñando bíblicamente, correctamente, porque si estás defendiendo falsa doctrina, si estás humillando a los hermanos, si estás manipulando a los hermanos, te estás auto atribuyendo algún título divino, título ministerial, y ya se sabe que no tienes testimonio para nada, que tu casa es un monstruo, y andas diciendo que tenés Espíritu Santo, que tu casa es un monstruo es una cosa, y que tú seas un monstruo es otra cosa. Cuando digo que la casa es un monstruo, es una casa en donde nadie encuentra esa espiritualidad, esa paz. No refleja nada la casa de lo que uno muchas veces quiere aparentar. Si alguien se va en tu casa, entonces al llegar en tu casa, tiene que sentir ese shalom, esa paz, esa espiritualidad, esa tranquilidad. Tiene que ser, eh, tiene que ser, ¿cómo se dice? Equilibrado. Eso, bueno, yo no puedo estar en la iglesia, estar por un lugar, decir que estoy lleno de Espíritu Santo, y que alguien se va en casa y encuentra que es un lugar de nada de lo espiritual. Bueno, y aparte que eres un monstruo otra vez en tu casa. Un monstruo, una monstrua. Maltrata a los familiares, una persona insoportable. ¿Sí? Testimonio. Bueno, Tita, a ver qué más dice acá, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque el Mesías sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y por revelación, hermana Tita. Él era profeta, acuérdense que el Mesías era profeta. Por revelación profética, él sabía. Padre le tenía comunicado. O sea, no es que todas las cosas también el Padre le dijo al Mesías. Había cosas que sí le informaba y había cosas que él tenía que aprendérselas para ser obediente. Y había cosas que creo que ni hasta hoy le habrá revelado. El caso de que, por ejemplo, él dijo que no, nadie sabe el día y la hora que él tendría que venir, ¿se acuerdan? Ni siquiera los ángeles, ¿verdad? Entonces, no le reveló el Padre eso. No sabe él. Bueno, ese versículo se usa contra los estos que andan fuerte y los unicitarios, ¿verdad? A ver qué más dice. No creen porque el Mesías. Bueno, ya le dije que por revelación. No, acá no hay lugar para. No hay lugar para esta especulación, Rocío. El Mesías dice omnisciente, dice.
¿De dónde sacas tú esa? Eso ya es una doctrina, una interpretación. eh, Revela el carácter del Mesías omnisciente. Dice que nos demuestra de esta manera la identidad verdadera del Padre en el Hijo. Dice acá, y recién el versículo que dijo, vos sos de los unicitarios, hermanita, ¿verdad? Ahora, si es como vos decías acá la cosa, que vos le estás agregando, entonces, ¿cómo el Mesías no sabía cuándo tenía que venir, si él es el Padre? Oh, cuidado. También tengo 12 versículos más. Si te animás a responder, no sé si estamos juntos en algún grupo, porque ya la vez pasada, 2, 3 personas, creo que era 3 grupos, tenían distinta identidad del Mesías. Y le dije que tenía 12 versículos para demostrar quién era el Mesías, que no era lo que ellos decían. Y si se animaban a estar en el grupo o a preguntar o algo, y hasta hoy nada. Es decir, muchas veces alguno defiende posturas acerca de la identidad del Mesías según su interpretación, pero cuando se le va a demostrar que está equivocado ya no te habla, ya no te contacta, ya no entra en el grupo, ya no te dice nada. ¿Por qué? Porque quiere quedarse en esa falsa doctrina. Tiene miedo de entregar su falsa doctrina. Bueno, aquí por ejemplo yo no veo ninguna parte, no hay ni siquiera una más mínima remota idea escritural, esencia de mensaje que diga que el Mesías es el Padre omnipotente. Pero está en la mente de ustedes, está, mi querida hermana. Ahí me dices que no diga tu nombre, pero ese debería de ponerme. Yo ya dije tu nombre al parecer. Pero bueno, esto no me vas a poder demostrar bíblicamente. Tiene que estar bíblicamente esa palabra. El Mesías es el Dios omnisciente en la Biblia. Y el Mesías, Dios hecho hombre en la tierra. ¿De dónde sacan ustedes esto, hermanita? Ahora, si me vas a dar algunos versículos, me vas a interpretar de algunos versículos, y yo sé que hay unos versículos que están adulterados, por eso ya le aviso de antemano, porque siempre estoy haciendo lo mismo con todo. Si me van a usar versículos de la Reina Valera o A o B Biblia, pero si van a usar eso como verdad y si yo le demuestro que está adulterado, tienen que reconocer que su doctrina es falsa. Hasta ahora para usted eso es verdad porque usted no sabe que quizás que esos versículos del cual supuestamente o probablemente ustedes se basan está adulterado. Porque me huele a ese versículo. No te voy a decir cuál es el versículo, pero creo saber cuál es el versículo al cual te estás interpretando y conectando con Juan 6:64, es donde vos ves que el Mesías es el Padre omnipotente en la tierra. Perdón, el Padre omnisciente en la tierra. Mesías omnisciente. El Cristo omnisciente. Demuestra que es el Padre en la tierra, ¿verdad? Para vos. Pero para el mismo texto en limpio, no habla de eso ni siquiera. A ver, vamos a mirar por pura curiosidad si en el griego nos da por lo menos una idea de eso. Dice, pero está siendo procedente de ustedes algunos que no están confiados. He sabido porque procedente del principio el Jesús, quienes están siendo no confiados, quienes están para entregar a él. Hermana querida, ni lo más remoto. Me va a disculpar, pero ni en el griego ni menciona nada de eso. Simplemente está diciendo que el Mesías estaba teniendo conocimiento de quienes era capaz, ¿sí?, de entregarle. Porque esto le ha sido este don de profecía, de profeta, ha sido dado por el Padre, y el Padre que le revela. Quienes no están confiados había sabido
procedente del principio, procedente del principio. No hay nada que indique lo que vos estás diciendo desde la Reina Valera. A ver si hay algún comentario más. Desde el principio dice, o el inicio de su ministerio, el Mesías pudo captar o discernir según el comportamiento y seguimiento de las personas y por el don de profecía. Pudo saber muchas cosas, como por ejemplo, quién era el que le entregaría a las autoridades. Ahí está. Por ejemplo, este comentario va más encajado con el versículo. Desde el principio o el inicio de su ministerio dice, el Mesías pudo captar, o sea, pudo discernir, dice. Captar, después pone coma, discernir, según el comportamiento y seguimiento de las personas. Ah, cierto, voy entendiendo. Es decir, según las reacciones de la persona, el Mesías pudo interpretar qué estaba haciendo esa persona, qué quería esa persona. Como que él estaba ahí discerniendo, estaba discerniendo su espíritu. Y bueno, y por eso dije, el Mesías es profeta. Entonces tenía también el espíritu de discernimiento. Claro, coincidimos entonces. El Padre que le revela al Mesías todo eso, por medio de los dones. No es que el Mesías es, como dijo ahí la hermana que ya le puso ahí montones de títulos que la escritura no está mencionando ahí. Que el Cristo, el Mesías, omnisciente y todas estas cosas, ¿verdad? Es peligroso esto, hermana. Ustedes se enojan conmigo, pero es por el bien de ustedes. ¿Por qué le están poniendo al Mesías grandes títulos que él no se atribuyó, ni siquiera la inspiración le atribuyó? Sino hombre, con sus malas interpretaciones. ¿Ustedes piensan que el Mesías se va a sentir agradable así cuando le están poniendo títulos del mismo Padre mientras que él es el Hijo? Él nunca va a aceptar eso. Pero bueno, hay mucho que aprender todavía. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Me están pidiendo otra literación. De creo que yo de esto ya hice una transliteración en alguno. No recuerdo exactamente en qué versículo fue, pero la idea era que nadie podía acercarse al Mesías si el mismo Padre no le permitía a la persona encontrarse con el Mesías. Y cuando ¿se acuerdan que yo le dije qué misericordioso, qué lleno de rajén está el Padre? Porque él mismo abre camino para nosotros, para que tengamos comunión con el Hijo, para que por medio del Hijo tengamos comunión con él. Es decir, él es el autor. Él es el autor de nuestro encuentro con él mismo para salvación, el Padre. Él es el que propicia todo. Entonces por ahí es ahí donde podemos mirar este verso 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Mesías. Es decir, el Mesías está presentando que el Padre es el que abre camino para que tengamos encuentro con él. Pero que al tener ese encuentro con el Mesías es para tener el encuentro con el Padre, con los dos, no solo con uno, con los dos. Los dos son seres distintos. El Padre nos abre camino para encontrarnos con su Hijo, para que a través de su Hijo tengamos comunión con él. Juan 14:6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Bueno, serían ex discípulos, ¿verdad? Ya como comentamos la vez pasada, ¿qué está pasando a tiempo de apostasía? ¿Cuánto le están negando al Mesías hoy? Y personas que le predicaban al Mesías, personas que le predicaban al Mesías, que hablaban del Mesías, que hablaban de su evangelio, que hablaban de su muerte, de su resurrección, del perdón de pecado por la muerte del Mesías. ¿Qué están haciendo hoy? Están negando no solamente la existencia del Mesías, sino todo el Nuevo Testamento,
Y también están negando, he visto que alzaron un video hablando contra Pablo. Impresionante lo que están haciendo estas personas. Es decir, apostasía 2.0 y todas las revoluciones. Y acá encontramos que muchos se deshicieron del Mesías. No, hasta aquí llegamos contigo. No, no, no. Nosotros nos dejamos. No, no, muy difícil. No. Si nosotros vamos a aceptar que, que vos sos enviado del Padre, que vos tenés la palabra, que es el alimento para nosotros, que nosotros dependemos de lo que vos decís, si obedecemos lo que vos decís, nosotros vamos a tener comunión con el Padre. No, olvídate. Nosotros tenemos nuestra congregación, nosotros tenemos tenemos nuestro lugar de reunión, tenemos nuestros líderes, tenemos nuestros rabinos, por favor, ¿no le parece familiar esto? ¿No le parece familiar esto? A mí ya me han dicho en estos días bastante. No voy a poder seguir porque nuestro pastor es tantos años de trayectoria, tener tanta iglesia, tantos seguidores. No puede ser que él esté errando, tiene que ser usted el que está errando. Porque siguiéndole tantas miles de personas, como esa persona ya no le diría al pastor que él está errado, nadie le dice nada. Porque este pastor, la gente confía en él, estos miles confían en él, si es que es cierto que tiene miles de seguidores, yo no sé. Pero si es cierto que tiene miles de seguidores, entonces estos miles de seguidores nunca comprobaron si realmente este pastor le está siendo fiel a la palabra o está inventando o está leyendo de un versículo adulterado. Nunca se preocuparon en investigar eso porque confiaron en este hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en la escritura que usa o explica o enseña el hombre líder. ¿Y cómo vamos a confiar en esa escritura si nosotros no escudriñamos, no analizamos si es real, no es real, si está así como lo de Berea o si está adulterado? Anda a joderle a los de Berea, a ver si Pablo le jodía a ellos, a ver si Pablo le llevaba algún versículo adulterado. No, 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 para Pablo, vamos a ver. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Ah, no, espera, para Pablo, a ver. Pero hay muchos que ni siquiera deja que su pastor diga lo que quiera, hable como quiera, interprete como sea, y amén. Y ya se van todo el mundo a su casa. Nunca se fueron ni siquiera a revisar en su casa esa escritura si estaba bien o estaba mal. Se fueron convencidos por ese varón, confiado en ese hombre. Cuidado, cuidado. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, analicen lo que yo estoy diciendo, busquen, comprueben, pidan evidencia. Yo les paso, yo les ayudo. No crean porque yo nomás dije, sino por las evidencias que estoy dando escrituralmente, evidencialmente, históricamente, lo que sea. Bueno. La capacidad de acercarnos al Mesías, dice, no depende de nosotros, según entiendo. Otra vez necesitamos una ayuda mucho más poderosa, que espero que no se ofenda, mucho más poderosa que la ayuda del Mesías, la misma ayuda del Padre, dice. Oh, ¿por qué me voy a ofender? Claro, si es el Padre, imagínense, esto está bueno, me gusta este. Dice, necesitamos, y obvio, tiene relacionamiento, porque para que nosotros seamos salvos necesitamos una ayuda mucho más poderosa que del mismo Mesías, para acercarnos al Mesías. ¿Y de quién es esa ayuda mucho más poderosa para acercarnos al Mesías? Del Padre. Así que, al lugar de este comentario, ver 644. Sí, ahí ya me acuerdo que comentamos eso. Ya hice esa explicación. 644. Apostataron, dice su enseñanza ni sus... A ver, ¿de dónde está este mensaje? Tiene que ser desde el 66 entonces.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, en el 66, ¿verdad? Sí, apostasía. Negaron la fe en el Mesías y andás a ver, hermano, no dice acá, pero podemos especular de que se siguieron guiando por los otros fariseos que enseñaban mal. Porque si no le seguían al Mesías, obviamente no le van a seguir a sus discípulos. Entonces, ¿quién era lo único que en ese momento estaba enseñando la doctrina pura y verdadera, que servía de luz y de alimento espiritual? ¿Quién era? El Mesías. Porque sus discípulos todavía no se quedaron solo como maestros, todavía eran discípulos del Mesías. Entonces, estas personas que le seguían al Mesías, ¿dónde iban a encontrar otro maestro igual que el Mesías para seguir una doctrina correcta? Yo creo que no. Fueron otra vez a la falsa doctrina. Volvieron a sus charcos y a sus vómitos. Así de sencillo. Bueno, ahora dice, muchos son los que siguen, pero no todos se dejan guiar por el Padre para seguir al Mesías, porque carecían de valor y coraje, dice, y anteponían su fe en lo que decían los religiosos. Claro, ahí está. Y no aceptaron su enseñanza, la enseñanza del Mesías, ni siquiera la identidad como hijo y enviado. Eso es lo que es triste. Y muchos hoy día están volviendo a esto, a la apostasía, dice. Justo lo que comentamos recién. Vuelven de nuevo a negar al Mesías después de haberle aceptado, después de haber dicho que ha hablado bien del Mesías. ¿Y qué están haciendo hoy? Qué tremendo. Bueno, esta es la Biblia, Dios habla hoy, ¿verdad? Él dice que el Mesías le preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón, ese ya en el verso 68, según la Biblia, Dios habla hoy. Sí, Simón Pedro le contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pregunta, dice, ¿no se está contradiciendo Pedro aquí o no está actuando de hipócrita? Ya que él mismo negó al Mesías, dice. Bueno, qué duro que sos con Pedro, por favor. ¿Quién eres tú? Ah, nuestro amigo, no sé, amigo o amiga H. A ver, ¿por qué se va a contradecir Pedro o por qué va a ser hipócrita? Sí, Pedro fue sincero con el Mesías, pero no le estaba, porque si él era hipócrita, vos pensás que el Mesías no le iba a decir. Vos pensás, H, que si Pedro era un hipócrita, el Mesías se iba a callar, siendo que el Mesías, a lo que él sentía que era hipócrita, él percibía la hipocresía como profeta, él le decía a los que eran hipócritas, le decía hipócrita, sepulcro blanqueado, le decía. Y vos pensás que a Pedro le iba a dejar de valer si Pedro era un hipócrita, que si Pedro no creía realmente en él, y si Pedro era un mentiroso, vos pensás que el Mesías, bueno, se iba a quedar callado, porque entonces el Mesías iba a ser tan injusto. ¿Se dan cuenta? Hay una parte donde no le perdonó algo, donde no ocultó nada de Pedro. No sé si te está olvidando, H. Ahí el momento cuando Pedro le quiere detener al Mesías, cuando él se iba a ir en Jerusalén para cumplir su propósito, pero dice, no, porque te van a matar, no sé, algo así, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Mesías? Apártate de mí, Satanás, detrás de mí. O sea, no le perdonó nada ahí. Le dijo que sos un Satán en este momento, un enemigo sos. Estás obstruyendo el paso, ¿sí? Me estás obstruyendo el paso, te estás interponiendo, me estás bloqueando, me queriendo bloquear en mi misión. Y vos pensás que si le dijo así, pero ahí ya le tenía que decir hipócrita. Ahí ya era el momento donde el Mesías tenía que decirle, y además, Pedro, eres un hipócrita. Pero nunca le dijo eso. O sea,
nosotros somos muchas veces que con nuestro comentario este, le decimos, le atribuimos algunos puntos negativos a los discípulos, a los apóstoles, pero hay que mirar si el Mesías usó eso, porque el Mesías fue sincero. A lo que eran hipócritas le decía hipócritas, a lo que eran ladrones le decía ladrones, a lo que actuaban de Satán le decía Satán, a lo que actuaban como hijos del diablo decía hijo del diablo. Y justamente a Pedro, Pedro era tan hipócrita, cómo es tan mentiroso que él estaba ahí, cómo es que estaba ahí fingiendo. Y este otro versículo que me pones allí no tiene nada que ver, H. Ese es otro problema por el cual Pablo le retó a ese otro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que Pedro sentía por el Mesías, porque ese era el problema con la comunidad, creo que era de Antioquía allá. O sea, no, está muy totalmente, es, ¿cómo sería? Hacer un anacronismo, ¿verdad? No me gusta hacer eso. Si voy a hacer ese comentario, lo voy a hacer dentro de su contexto en Gálatas. Cuando Pablo le regaña a Pedro, que era otro tema, nada que ver. No porque él le negó al Mesías ni nada que ver, no tiene nada que ver. No pongan textos saltiteando de aquí para allá y haciendo un anacronismo, quiere decir agarrar un texto que no tiene nada que ver con el texto presente y atribuirle eso, ¿verdad? Era de otra cosa, de otro tiempo, de otra circunstancia, y agarrar y le pone como si fuera que tiene que ver con eso. Quiere actualizar con esa realidad que no tiene nada que ver. Por ahí va la explicación de anacronismo, que es más técnico, pero así a nivel, como le decimos en Paraguay, a nivel carapé, a nivel bajito. A ver. No, Pedro fue sincero. Por eso que él lloró. Por eso que se arrepintió, tipo. Si él era hipócrita realmente y no le amaba al Mesías, él nunca se iba a arrepentir, pero fue restituido en el cargo. El Mesías mismo le restituyó. El Mesías mismo le dijo, ¿me amas, Pedro? Pedrito. El Mesías sintió el amor de Pedro. Si el Mesías sintió el amor de Pedro, imagínate el Padre. Hay que honrar al Padre y al Hijo. No podemos amar más al Hijo y menos al Padre. Esos puntos son muy quisquillosos, que muchas veces yo hablo con algunos hermanos. Recuerdo que un hermano se echó a llorar porque se dio cuenta que él llevaba todo para él, era solamente el Mesías, Yahushua. ¿Y el Padre Yahweh? ¿Qué hay para el Padre Yahweh? Poco tiempo, poca oración, poco amor, poca adoración. Y él se centraba todo en el Hijo, porque a él le enseñaron mal, le instruccionaron mal. Y cuando se despertó se dio cuenta, lloró tanto el hermano. Pero el Padre es piadoso, misericordioso, lleno de rajen. ¿Sí? Sabe que fue en ignorancia, pero que cuando uno se arrepiente de corazón, el Padre perdona. Eso es totalmente distinto. Pedro, él le dijo esto de corazón. Le dijo de corazón, él no estaba fingiendo nada. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, ¿quién más nos va a dar esa palabra que nos da vida? ¿Quién más nos va a dar esa palabra que nos instruye, que nos despierta, que nos unge, que nos libera? ¿Quién? ¿Quién va a dar esa palabra que nos capacita? ¿Quién nos dará esa palabra ungida? Esa es la palabra correcta. No que nos unge, la palabra ungida. Porque el Mesías tenía palabra ungida. Y hoy, ¿qué está pasando? Cada religión, cada líder con sus interpretaciones, al fin y al cabo lo que el líder dice es lo que es palabra ungida. Aunque salga de la Biblia, aunque no diga como dice el Mesías, aunque no predique como predicó el Mesías, pero él es el líder y lo que él dice está ungido, porque él es ungido. Cuidado, cuidado,
Bueno, a ver si hay un último comentario. Ya se está en el 66, 68. Los que son verdaderos discípulos no se escandalizan ni se avergüenzan del Mesías ni de las verdades que él enseña, y vuelven a enseñar la misma doctrina de la misma manera que el Mesías ha enseñado. Los que dicen amar al Mesías y están enseñando falsas doctrinas y poniendo palabras, agregando, quitando de la Biblia, inclusive dando falsa profecía, estos son los que se avergonzarán delante del Mesías, porque ahora se avergüenzan de la verdad, enseñando sus propias mentiras. Estos pasarán mayor vergüenza en el día del juicio. Están negando al Mesías con sus acciones. Mateo 10:33, Lucas 9:26 es el comentario que le agregué yo aquí. Así que muchas gracias por la sintonía. Así terminamos el capítulo de hoy, el programa de hoy. Gracias por sintonizar Inyección de Esperanza, la Radio Quad Bíblica, Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, Radio Bendición Lampa 91.9 FM, programa Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta la próxima. Shalom. Bendiciones.